más espeluznantes desgracias, los más horrendos crímenes en la humanidad, en nombre de ese paraíso al que querían llegar. Y Che Guevara fue uno de esos soñadores que solo trajeron sangre, violencia y muerte. Vargas Llosa ha explicado muy bien en muchos ensayos que es posible soñar con el paraíso en las artes, en una novela, en una película, en un poema, en una canción. Allí un soñador puede aspirar al paraíso, pero en el mundo de la política los que generalmente quieren imponer, implantar rápida y brutalmente el paraíso, lo único que traen es una larga y brutal pesadilla. Y el Che odiaba, claro, a los Estados Unidos y articulaba todo su discurso tan profundamente equivocado y, en opinión de algunos despistados, tan heroico, contra el imperialismo. Puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Era otro mundo aquel, ¿no? El mundo de los primeros años 60, cuando triunfó la Revolución Cubana, cuando tantos intelectuales, incluyendo Vargas Llosa, apoyaban a la Revolución Cubana, y cuando aquella utopía, aquella quimera, parecía posible, ¿no? El tiempo demostró bien pronto que era una fachada, que era un enorme embuste, detrás del cual lo único que existía era la voluntad de un hombre enloquecido, Fidel Castro, por perpetuarse en el poder. Y desgraciadamente el Che creyó en esa utopía, entregó su vida, sus mejores energías, sus años más gloriosos a esa causa tan profundamente extraviada, la de justificar la violencia, la de decir, bueno, hay un orden social injusto, hay una violencia que oprime a los desamparados y la única manera de pulverizar ese orden social injusto es organizar una otra violencia que él legitimó, que él justificó moralmente para dinamitar esas estructuras opresivas, imperialistas, que quería desmontar. Pero lo cierto es que el Che creyó en la violencia, practicó la violencia y ejecutó la violencia en nombre de esos ideales tan bonitos y tan románticos a los que le cantan Silvio Rodríguez y Pablo Milanés y otros progres, ¿no? Y quienes se oponían a él sufrían las consecuencias de esa violencia brutal en la que él creía, porque él fusiló y mandó a fusilar a un montón de gente. Por lo tanto, no es exagerado decir que en la biografía pública del Che quedó una estela de sangre y que alguna gente, decenas de personas, según los historiadores más confiables, murieron porque el Che ordenó que fuesen fusilados. Y el Che hablaba de los jóvenes, claro, con ese tono utópico, esperanzado, optimista del revolucionario que creía que era posible fundar un mundo nuevo y crear el hombre nuevo, ¿no? Los jóvenes, yo entre ellos, considero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura. Hay que estudiar de todas. Bueno, a lo mejor él estudió y estudió bastante, pero entendió mal, ¿no? Es verdad que aquellos años eran los años de la Guerra Fría y en esos años todavía no había tanta gente, tantos intelectuales que se oponían como se oponen hoy, sin ambigüedades a la violencia, venga de donde venga. La violencia, el terror, no se pueden justificar y hay que repudiarlos siempre, ¿no? En aquella época había todavía algunos intelectuales, y por desgracia aún ahora los hay todavía, que se dejaban embelesar por ese discurso violentista, ¿no? Y el Che, claro, justificaba la violencia, como en esta frase que decía, hay que trabajar, hay que estudiar y hay que tener un fusil. Abajo, dirigiendo la construcción del socialismo, el estudio para ir profundizando cada vez más nuestros conocimientos y nuestra capacidad de actuar, y el fusil, obviamente, para defender la revolución.
El Che, en mi opinión, y ustedes ya la podían adivinar, no fue un héroe y no tiene nada de admirable. Como pensador estaba equivocado y como hombre de acción estaba más equivocado todavía, porque entregó su vida a la violencia y se subordinó al peor de los tiranos que ha producido América Latina en las últimas décadas, Fidel Castro. Terminó por consiguiente siendo cómplice de esa aventura tan miserable e ignoble, la que perpetró Castro, que consistió en secuestrar la libertad de un pueblo y en quedarse allí como jefe y capataz de la isla hasta el día de hoy. Es increíble, ¿no? Más de 50 años después. Desde luego hay un montón de gente despistada, incauta en el mundo que se pone la camisetita del Che y que cree que el Che fue un héroe porque quería salvar a los pobres y entregó su vida para que los pobres tuvieran una mejor futuro. No. Pero esa es una visión simplista, maniquea y, en mi opinión, bobalicona de lo que realmente ocurrió. Y todas aquellas personas que admiran a Che y que creen que fue un héroe probablemente ignoran que alguna gente, no poca gente, murió como consecuencia del camino equivocado por el que ese supuesto héroe optó. Si esas personas que lo admiran hubieran tenido a su madre, a su padre, a su hermano, a su hija, entre la gente que el Che fusiló o mandó fusilar, pensarían distinto. Yo pienso que el Che hubiera contribuido mucho más significativamente a la humanidad, no entregándose a los brazos de un tirano abyecto como Castro, sino practicando su oficio, el oficio para el cual estudió, siendo un médico. Un médico ayuda a los pobres y los ayuda de verdad, no con estas frases retóricas y con estas invitaciones a la violencia. Los ayuda curándolos, aliviándoles su dolor y proveyéndoles de un futuro un tanto menos contrariado del que ya están viviendo. Y el Che además tenía una obstinación profundamente equivocada contra los Estados Unidos y contra aquello que llamaba el imperialismo, al punto que comparaba a los norteamericanos con las huestes nazis de Hitler. Bestialidad de imperialismo. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. A mí no se me ocurre nada más bestial que la dictadura de Castro, ¿no? Bestial con los homosexuales, a los que mandaba Castro a campos de concentración, bestial con cualquiera que se atrevía a pensar de un modo distinto, disidentes, opositores, críticos a los que encarcelaba, torturaba o fusilaba directamente. Eso fue bestial. Ahora, el Che estaba también equivocado, profunda y dramáticamente equivocado, y vergonzosamente equivocado, cuando comparaba a los norteamericanos con los partidarios y seguidores de Hitler, por Dios. Nadie que cree en la libertad puede coincidir con esa afirmación tan grotescamente equivocada. Porque los norteamericanos, sí, claro, han cometido errores a lo largo de su historia, desde luego, no hay ningún pueblo perfecto. Pero no olvidemos que los norteamericanos han combatido guerras en nombre de la libertad y han ganado guerras en nombre de la libertad, gracias a las cuales el mundo hoy es un lugar mejor. El imperio japonés, que había producido las peores atrocidades contra los chinos, las peores inimaginables, cayó gracias a la determinación del pueblo norteamericano que se enfrentó a él. Y la máquina de matar de Hitler, que mató a 6 millones de judíos, fue derrotada en parte gracias a la determinación del pueblo norteamericano, que se opuso en nombre de la libertad y que fue a pelear a Europa y a liberar a Europa, porque los propios europeos no podían encargarse de eso porque se habían rendido ante Hitler. Entonces, cuando Che Guevara decía estas paparruchadas, uno dice, ni fue un héroe, ni fue siquiera un pensador inteligente, porque repetía estas frases, estos clichés, que a lo largo del tiempo han quedado tan profundamente desacreditados. Y el Che decía